El viernes, el sexto día de la semana, los mercados en Jerusalén están llenos de jalá que es hecho diferente a los otros días de la semana. En ese día, el jalá está cubierto en miel y le ponen pasas de uva, porque es una sombra profética de cuando el Mesías reinará sobre la tierra durante el Shabbat o ese Shabbat milenario, donde la vida en la tierra será dulce. Yeshua, en la última noche que tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión, tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo: Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, hamosi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y dijo: Esto representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Así que entonces la santificación del Shabbat, este Kiddush que hacemos, separa este día a los demás y hace una separación de esta conmemoración que hacemos desde que Yeshua lo hizo con sus discípulos. Luego Yeshua bendijo al Todopoderoso con esta oración que el Melech Tzadik le dijo a Abraham cuando bendijo al Todopoderoso: Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, Borei pri hagafen. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, quien trae el fruto de la vid. Y Yeshua dijo: Esto representa el pacto renovado que será pago con mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y con eso hacemos un recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él pagó por nuestra redención hasta su regreso. Hacemos a Hebreos capítulo 6, donde nos quedamos en el previo episodio. Porque es imposible, si estos creyentes que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es imposible renovarlos de nuevo para arrepentimiento si ellos se alejan, si recaen, pues estarán crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vergüenza pública. Estarán básicamente diciendo que su sacrificio no tiene valor, que no sirve para nada. Estarán básicamente pisoteando la sangre del Cordero. Eso es literalmente lo que están haciendo y no hay sacrificio alguno por pecado deliberado. Porque la tierra, verso 7, porque la tierra, que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil para aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Y esto literalmente nos dice lo mismo que nos dice la parábola de la semilla. Aquí la tierra recibe la lluvia y produce vegetación útil para nosotros para que traigamos fruto. Pues así es como debe ser nuestra vida, debemos producir fruto. Como nos dice Yeshua en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Pero si lo que produce es espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada, y eso es lo que va a suceder. Es por eso que es necesario que traigamos buen fruto, es necesario que perseveremos. Es necesario que no seamos mal agradecidos, que no seamos como aquellos que salieron de Egipto, que escucharon los mandamientos declarados desde el monte Sinaí y sin embargo se rehusaron a obedecer y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Eso es un testimonio, porque todo lo que a ellos les sucedió, todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la escritura tengamos esperanza. Y esa esperanza es la que nos ayuda a perseverar, tal como habla la escritura, tal como dice la escritura sobre el yelmo que nos ponemos encima. El yelmo es el yelmo de la esperanza de nuestra salvación. Amigos, no es el yelmo de salvación, es el yelmo de la esperanza de nuestra salvación. Es la esperanza de esa realidad futura, la cual protege nuestras mentes del engaño. Y este es el punto, damas y caballeros. Esto es lo que nosotros debemos entender, que si nosotros no producimos buen fruto, seremos como aquellos que murieron en el desierto, que no perseveraron en el camino, que no entraron en su reposo, que no entraron en su Shabbat, en su tierra prometida, y a causa de su desobediencia fueron rechazados. Eso es una advertencia para nosotros, a quienes ha llegado el fin de la era.
Usted debe perseverar hasta el final, no simplemente cuando le convenga. Si usted se aleja, si usted le da la espalda al Mesías, no piense que se podrá arrepentir en el momento que le convenga. Pero, en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de las cosas que son mejores para ustedes, de que habrá buen fruto que saldrá de vuestras vidas, que la lluvia que cae del cielo en vosotros traerá buen fruto. Y eso es lo que quiero ver, a eso es lo que los quiero animar, a que seamos hacedores de la palabra. No seáis solamente oidores que se engañan a sí mismos, sed hacedores de la palabra. Alguno dirá, oh, yo tengo fe. Bueno, déjeme verla. Haga la palabra. Haga lo que Yeshua nos dijo que hiciéramos. Vaya por todo el mundo y predique el evangelio del reino, lo cual es su Torah. El vivir guardando su Torah. En cuanto a vosotros, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque si en verdad usted ha sido tocado por el Espíritu, si es verdad, habrá señal de esto, habrá un cambio en su vida. Habrá señal de esto y los que lo conocen verán el cambio. Porque Dios, Jehová, no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. De hecho, eso es lo que hacéis cuando apoyáis la obra. Y es por esto que digo, una décima parte, y esto no ha cambiado, damas y caballeros, una décima parte de todo lo que usted recibe en esta vida le pertenece a Él. Sin duda alguna. Las ofrendas es lo que usted da de más sin obligación alguna. Pero el diezmo es de Él. Usted debe devolverle la décima parte con lo que Él lo ha bendecido, pues es su responsabilidad. Y no le digo que me lo dé a mí. Deje que el Padre lo guíe y le dé sabiduría de en dónde lo debe donar. Continuemos en el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. La plena seguridad hasta el fin de la esperanza de que el autor de nuestra salvación en aquel día nos salvará. Porque escuchen, la realidad es de que todavía no hay nadie salvo. Nadie ahora mismo se va para el cielo o al infierno cuando muere. Eso se determina en el día del juicio. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Estoy citando Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor, no a Yeshua el Salvador, el Señor, significa que haremos lo que Él diga. Eso es lo que Señor significa. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Ven, Yeshua les hizo la pregunta enfatizando la definición de la palabra. Si Él es el Señor, hay que obedecerle. Entonces, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás, en el futuro, salvo. La palabra serás salvo en el griego es una sola palabra, sozote. Y no es una palabra en tiempo pasado, no es un evento singular que usted ha hecho en su vida. Es la futura realidad de que cuando el autor de nuestra salvación regrese, aun si estamos muertos, descompuestos y enterrados en la tumba, Él nos levantará con un cuerpo nuevo. Y si estamos vivos, al momento de su regreso, Él cambiará este cuerpo mortal por uno inmortal, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la última trompeta. Porque al sonar de la trompeta, los muertos en el Mesías se levantarán primero, luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¡Ay, Dios mío! Esto está más claro que el agua. Hasta que el autor de nuestra salvación regrese y nos salve, no habrá nadie salvo. Y estas son las cosas que debemos conocer, damas y caballeros, porque llegará el día en que nos pondrán detrás de cercos de alambre en estos lugares que están alrededor del mundo, que supuestamente no existen, ¿ok? Y cuando lo metan allí, desafortunadamente no tendrá una Biblia disponible, a diferencia del día de hoy, que en prisiones usted puede tener enseñanzas, DVDs, libros y hasta una Biblia. Pero en aquel día no le dejarán leer la palabra, así que memorícese estas cosas mientras puede.
Escuchen, estas cosas ya están ocurriendo hoy en día. En la China no se puede leer la Biblia. Lo que debemos entender es que algún día el autor de nuestra salvación regresará y allí será cuando seremos sotso, cuando seremos completos, cuando seremos sotso, cuando seremos salvos. El problema que yo veo es que la gente hoy en día va a estos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos eventos? Avivamientos. La gente va a estos avivamientos supuestamente porque todo el mundo se está salvando. ¡Ay, nos salvamos! Hoy se salvaron 30. No, la realidad es que mucha gente va a estos eventos por si todo esto de que Dios existe es verdad, ¿ok? Así es como la gente piensa que es la salvación, que va adelante, hace la oración de salvación, le dan una copia del Evangelio de Juan, una patada en la cola y le ponen una estampilla en su tiquete de salvación. Ok, ya es salvo, vaya viva la vida como le dé la gana. Haga lo que quiera, pues ya es salvo. No se preocupe por nada porque ya no puede perder su salvación. Hmm. Ok. Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza a fin de que no seáis perezosos. Alcancemos la plena seguridad de la esperanza para no ser perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Permitan que eso sea un ejemplo de aquellos que vinieron antes de ustedes. Dejen que ellos sean vuestro ejemplo, no seáis perezosos. Más bien sed imitadores de aquellos que lo lograron, que perseveraron. Como leeremos en el 12º capítulo, sobre esta gran nube de testigos, los cuales son todos gente muerta. O sea, no está hablando de una nube de testigos con gente muerta flotando en las nubes. Abraham viene por ahí fumando cigarros y tocando un arpa. De eso no es lo que está hablando. Está hablando del cuerpo de creyentes que han venido antes de nosotros y ellos son nuestro ejemplo. Sed imitadores de ellos. Sed imitadores de los que mediante la fe, y fe es creer, requiere acción, y la paciencia, lo cual es perseverancia. Heredan las promesas, porque si usted no persevera hasta el fin, no lo logrará. Qué pena que les tenga que desbaratar completamente la idea de que una vez sea salvo, siempre será salvo. Pero alguien lo tenía que hacer. Verso 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Y juró diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. A Abraham. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham, habiendo esperado con paciencia, ciertamente, gracias a su fe y paciencia, obtuvo la promesa. Pero, sin embargo, Abraham no llegó a ver esa promesa a cumplirse. Él estaba muerto y en la tumba cuando sus descendientes salieron de Egipto y heredaron la tierra después de que la iniquidad de los amorreos llegó a su colmo. O sea, aun aunque Abraham murió, sin embargo la promesa se cumplió porque él tuvo fe y paciencia perseverando hasta el final. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Los hombres, por lo general, juran por alguien mayor que ellos mismos. Los hombres deben jurar por Jehová, porque no hay nada por lo que se pueda jurar mayor que el nombre de Jehová. Y para ellos, un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. O sea, cuando ellos hacen una promesa y juran por Jehová, se acabó la discusión, no hay más que decir. La promesa se hizo. La promesa se hizo y hay un juramento. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, la firmeza incambiable de su propósito, interpuso un juramento. Y veremos que este juramento se convirtió en algo más. Veremos que este juramento se convirtió en la promesa que él le hizo a Jehová, a la diestra de Jehová, el cual es Adonai, el cual es del linaje de David, y el cual, por promesa del Todopoderoso, será el Melech Tzadik para siempre. Él interpuso un juramento a fin de que por dos
cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, por dos cosas inmutables. ¿Qué son estas dos cosas inmutables? Por las cuales es imposible que el Todopoderoso mienta. Seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esperanza la cual tenemos como ancla en el alma. Y es la esperanza del regreso del Mesías y la resurrección. La esperanza de su regreso y la esperanza de la recompensa eterna que recibiremos por ser siervos fieles que perseveraron hasta el final, por hacer lo que Él nos mandó hacer. Ese entendimiento es el yelmo, la esperanza de nuestra salvación, el que Él regresará y nos resucitará de los muertos. Nos animamos en esta esperanza que fue puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla en el alma, la cual no nos deja negar al Mesías y regresar a las cosas que ya sabemos y que han sido comprobadas que ya no son eficaces. El servicio del templo y los sacrificios de animales ya no son eficaces y no hay nada que nadie pueda hacer para refutarlo o negarlo. Es simplemente un hecho. Por los últimos 40 años en que el templo estuvo en pie, el sacrificio de Yom Kippur, el sacrificio más solemne de todo el año, dejó de ser eficaz. El Padre no lo aceptó. Algo ha cambiado. Algo ciertamente cambió. ¿Y será que el Todopoderoso de pronto nos ha dejado alguna pista, alguna clave, algún acertijo de que algo fue puesto en la Torá como un recurso provisional, como un intermediario de que algo iba a cambiar? ¿Será que el Todopoderoso ha profetizado y nos ha mostrado que algo puede cambiar? Esta esperanza que tenemos como ancla en el alma, versículo 19, es una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Nuestra esperanza, lo que Yeshua hizo, literalmente penetró hasta detrás del velo, pero esto no está hablando del velo que se encuentra en el ámbito terrenal. Pues recuerden que el arca del pacto fue removida del templo cuando Nebuzaradán con su ejército asedió el templo y lo destruyó. El arca del pacto y los utensilios del templo fueron removidos en secreto. Y fueron removidos a través de pasajes subterráneos que venían desde el lugar santísimo, a través del monte Moriah, hasta un lugar específico que Salomón había preparado, el cual estaba localizado en un nivel inferior, dentro de un sarcófago en el cual el arca del pacto sería guardada y se mantendría allí por un largo periodo de tiempo. Salomón fue el que ordenó crear los pasajes subterráneos en caso de que hubiese un asedio, una invasión, y así poder esconder el arca del pacto, poderla esconder de los enemigos, poderla esconder de los invasores. Pero fue Jeremías, por revelación del Padre, el que la escondió justo antes de la invasión babilónica. Y entonces, cuando el arca del pacto fue escondida, después de eso, cuando el segundo templo fue construido, primero fue el templo de Zarubabel, el cual fue reconstruido por Herodes. Pero sin embargo, la sangre de corderos, que debía ser rociada sobre el arca, debía ser rociada 7 veces sobre el arca del pacto, tal como lo describe la Torá claramente, no se volvió a hacer porque el arca ya no estaba allí. Y como el arca ya no estaba allí, obviamente algo había cambiado, algo tenía que haber cambiado. Algo cambió en cómo se hacían las cosas. La sombra profética cambió y el Todopoderoso hizo algo, cambió algo para dejarnos saber que Él fue el que autorizó el cambio.
Y ahora, ese chivo que era sacrificado a Azazel y era soltado en el desierto, ya no es soltado en el desierto, sino que es empujado por un barranco. Y entonces, ahora el sumo sacerdote no puede entrar detrás del velo para rociar la sangre del sacrificio durante el segundo templo porque el arca del pacto ya no está allí. Y es porque esto está abriendo el camino para otro Cohen Gadol, para el sumo sacerdote, tras el orden del Melech Sadik, que precede y sobrepasa al sacerdocio arónico, al sacerdocio levítico. Él es el que puede ir detrás del velo. Continuemos en el versículo 20, donde Yeshua entró por nosotros detrás del velo como precursor. Yeshua entró como precursor, hecho sumo sacerdote, hecho Cohen Gadol para siempre, según el orden del Melquisedec. ¡Wow! ¡Qué imagen tan increíble! Damas y caballeros, por esto es que Moisés, cuando se le dieron las instrucciones de construir el tabernáculo, el primer artículo que se le instruyó construir y el cómo construirlo fue el arca del pacto, lo cual es el artículo más importante en todo el tabernáculo. El artículo más importante en el tabernáculo estacionario, lo cual es el templo del Todopoderoso, su lugar de morada localizado en Jerusalén. Ahora vayamos al capítulo 7 y recuerden que no habían capítulos ni versículos en la carta que Pablo le escribió a los Nazarim, a los seguidores judíos del Mesías judío. Porque este Melech Sadik, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio la décima parte de todo lo que había tomado de la conquista de los reyes, cuyo nombre, y vamos a descubrir qué es lo que significa este nombre. Interpretémoslo correctamente para que lo podamos entender. El Melech Sadik, lo cual significa Melech, rey, Sadik, justicia. Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem, o el rey de Shalom. El rey, el Melech de Shalom, el rey de paz. Y, y también sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Ahora, no es que el Melquisedec no tenga padre ni madre ni genealogía, es el orden del Melquisedec. Es el orden del Melquisedec que no tiene estas cosas, a diferencia del sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico. Esta orden de sacerdocio no se puede pasar de padre a hijo, ni por linaje ni por genealogía. Es un linaje de hombres justos que estén vivos en su era. Todo comenzó con Adán. Él fue el primer rey de justicia. Y luego, después de su muerte, pasa al próximo rey justo de la próxima generación. Esta orden llegó a pasar por Noé, llegó a pasar por Abraham y llegó a pasar por Jacob, el cual era el 12º Melquisedec desde Adán. Adán fue el primero, Jacob fue el 12º, él tuvo 12 hijos y desde allí se dividió. La línea real del Melech fue a Judá y la línea del Sadik, del justo, fue a José y sus descendientes. Ahora entendemos que el Melquisedec es un sacerdocio, un orden sin padre y sin madre. No es por linaje como lo es el sacerdocio levítico, sino un orden de hombres justos en su generación. Este Melquisedec, que se reunió, que se reunió con Abraham, yo estoy convencido que fue Sem el hijo de Noé. Él tenía 450 años cuando Abraham nació y él vivió hasta los 600 años. Él fue el Melquisedec después de Noé. Considerad pues cuán grande era este, o sea, el Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, o sea, lo que tomó de los reyes.
Abraham le dio el diezmo a Sem el Melquisedec. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, el oficio del sacerdocio, y tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torá. Es decir, ellos reciben diezmo de sus hermanos, aunque estos hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, la del Melquisedec, esa orden, tomó él de Abraham los diezmos. Y bendijo él al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en otras palabras, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Vemos que el orden del Melquisedec, este sacerdocio, precede, no solo precede, sino que también es mayor que el sacerdocio levítico. Y de este sacerdocio, Yeshua no es solo sacerdote, sino que es sumo sacerdote para siempre. Él es el sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Él es el sumo sacerdote de los reyes de justicia. Y de la misma manera en que el Melquisedec bendijo al Todopoderoso ofreciendo pan y vino, los levitas bendicen al pueblo poniendo sobre ellos el nombre del Padre. Ellos ponían sus manos, aun cuando les era prohibido pronunciar el nombre, ellos ponían sus manos de tal manera que les recordaba la manera apropiada de la pronunciación del nombre del Padre, aun cuando les era prohibido nombrarlo. Así que cerraremos ahora con el nombre y la bendición. Yevarejeja, Jehová Beishmereja. Yaer Jehová Panaileja Bikuneka. Isa Jehová Panaileja Beyasem Leja Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Los bendigo en el nombre y bajo la autoridad del Melech Tzadik para siempre. Yeshua, nuestro príncipe de paz. Amén y amén. Shabbat Shalom. Shavua Tov. Tenga una buena semana. Nos veremos en el próximo episodio, si Dios lo permite, para que continuemos avanzando hacia la madurez. Adiós.